Saludos amigos, continuando con ideas anteriores, ¿es realmente tan importante conocer nuestra historia real? ¿Lo que en verdad ocurrió en el pasado? ¿Cuál es la diferencia al conocer estos secretos tan grandes? Bueno, debemos entender que la cronología histórica es la columna vertebral de la humanidad. Y si resulta que esta no se sostiene con los hechos mostrados en la realidad, entonces toda la sociedad humana tiende a navegar sin rumbo, sin conocer su pasado ni los conocimientos y verdades que han sido concebidas y elucubradas desde hace miles de años. Las ideologías y creencias mundiales, la etimología así como los orígenes de toda línea de pensamiento. La historia es la base de lo que ahora somos. Lo que nos enseñan desde pequeños como verdades innegables. Es por eso que los controladores tienen tanto miedo de las críticas a la historia actual y a sus cronologías, pues son engaños que nos obligan a ver las cosas de diferente modo. Hay muchos ejemplos en la historia acerca de decisiones políticas tomadas y realizadas con base a consideraciones históricas falsas, las cuales llevaron a resultados desastrosos. La historia define nuestra visión sobre la vida misma y la dirección sobre la cual ejerceremos nuestra voluntad a futuro. De esta forma podemos comprender cómo las fechas y su cronología, es decir, el orden en que sucedieron, forman una parte esencial de nuestra comprensión misma de la vida. Muchos hechos increíbles reciben una nueva interpretación si conocemos la historia oculta de antes del siglo XVII. En el video anterior ya hablamos acerca de las contradicciones que existen en la historia oficial, las cuales aún no han recibido una explicación científica razonable. Ya hablamos sobre los jesuitas que establecieron la versión cronológica que estudiamos desde niños y la cual está repleta de anomalías y anacronismos. Mentiras implantadas sigilosamente para que nunca te cuestiones sobre lo antiguo y las verdades que están ahí, pero que nos han adoctrinado para no ver, para verlo como algo normal. Desde la antigüedad hasta nuestros días toda la historia de la humanidad está minuciosamente datada, y en su cronología oficial podemos encontrar la respuesta a casi cualquier pregunta. En los museos podemos ver objetos claramente fechados en esta u otra fecha, sin dejar lugar a la duda. Pero entonces, ¿podemos en verdad creer que todo aquello que nos muestran es la verdad absoluta? Habitualmente solemos creer que los métodos para determinar la edad exacta de objetos y edificios están bien verificados y son muy fiables, sin embargo, eso es exactamente lo que nos han hecho creer. En este video analizaremos algunas pruebas y evidencias históricas que nos probarán sin lugar a dudas que nuestra historia no es sino un gran cuento compuesto y estandarizado a conveniencia de la gente que domina este mundo, los que imprimen los papelitos y son dueños de los gobiernos. Su modelo histórico jesuita está diseñado para explicar la mayoría de las preguntas que puede hacerse el ser humano promedio, para desviar y mermar su interés en la historia y a la vez mantener a la gente fuera de los asuntos que de verdad importan. Pero entonces, ¿cómo determinan los arqueólogos las fechas históricas? ¿Cuáles son algunos de los métodos de datación y por qué es que la gran mayoría de ellos al final están basados en meras conjeturas y mentiras superpuestas para acomodar el cuento de la manera tal que haga que nunca te cuestiones nada? Los secretos comienzan desde la misma excavación, nunca nos han explicado por qué todo lo antiguo es encontrado sepultado bajo capas de tierra y sedimentos, así como todas las estructuras. Esto fue debido a los cataclismos o inundaciones de lodo o mudflot. Eventos que ocurren cíclicamente por todo el mundo. En un momento hablaremos de esto más a detalle. Pero debemos entender que esto es algo muy importante que casi nadie se ha percatado y que cuesta mucho entender. Cada estrato arqueológico fue un cataclismo de lodo que sepultó ciudades enteras. Es por ello que todos los objetos los encontramos rotos y esparcidos. Los arqueólogos aún no pueden determinar con qué velocidad se acumulan estas capas de lodo, ya que en cada caso concreto esta velocidad es diferente. Lo único que sabemos con certeza es que los estratos más profundos son más antiguos que los estratos de arriba. El estudio y descripción de los estratos arqueológicos se denomina estratigrafía arqueológica. Pero entonces, ¿cómo se determina la fecha exacta de un objeto de cada estrato? Para esto se ocupan diferentes métodos que ocupan fenómenos físicos y químicos que, como ya dijimos anteriormente, son métodos que pertenecen a la alquimia, pero ¿en verdad son certeros y completamente fiables así como nos lo dicen? A continuación vamos a analizar los principales métodos de datación y examinaremos su efectividad con lo que nos dicen y veremos si realmente es posible obtener siempre datos correctos en cuanto a la antigüedad exacta de los objetos hallados en dichos estratos.
El primero es el método de datación por analogía. Esto se realiza comparando un objeto hallado con otro encontrado en el mismo estrato, para así establecer una comparación relativa, pero debido a la diferente naturaleza y movilidad del objeto esto se convierte en mera especulación, ya que esto solo determina que los objetos fueron enterrados al mismo tiempo en ese lugar, y no la edad de cada objeto. Ya que un objeto puede ser guardado por generaciones y luego perderse en el lodo junto a otro más nuevo. Este método también analiza el objeto y lo compara con objetos similares para establecer un parámetro. Es decir que, imaginemos que se encuentra un anillo enterrado, que se parece a uno ilustrado en alguna pintura del siglo XII, entonces se establece que dicho anillo es del siglo XII, sin contemplar que dicho anillo pudo ser atesorado por muchísimo tiempo. Y no solo eso. Cuando los arqueólogos encuentran un anillo similar automáticamente establecen que pertenece al mismo periodo, así como todo lo hallado en dicho estrato. El problema surge cuando se encuentran objetos tecnológicos en estratos que no corresponden con el período establecido. Dichos objetos fuera de su tiempo o parts son grandes misterios de los que ya hablamos en un video pasado. Entonces, ¿por qué dichos objetos fuera de tiempo no pueden datarse con carbono 14 y ya? Como ya dijimos en el video de Egipto, el carbono 14 solo puede datar materia orgánica compuesta por carbono, no rocas ni metal. Los arqueólogos basan sus dataciones en materia orgánica encontrada en el mismo estrato, por lo que, encontrar materia orgánica dentro de un edificio no significa que la edad del edificio sea la misma que la de dicha materia. De esta forma y siguiendo con el punto anterior podemos dar por descartados estos dos métodos como fiables. El siguiente método consiste en la datación por numismática, es decir por monedas antiguas encontradas en los sitios arqueológicos. Por ejemplo, imaginemos que se está excavando un asentamiento donde se hallaron objetos, digamos unas espadas, metales que no es posible datar. Entonces si los arqueólogos encuentran monedas en el mismo estrato que contengan una fecha cualquiera ya dan por sentado que dichas espadas y dicho asentamiento completo pertenece a ese periodo, lo cual puede solo hacer referencia a una fecha conmemorativa grabada en la moneda, o un número especial o religioso y no una fecha de acuñación como lo es en el presente, no la antigüedad de dichas espadas o monedas, o menos aún del asentamiento. Las monedas con fecha de acuñación son sumamente raras, ya que tiene relativamente poco tiempo que esto se hace de manera oficial. En la antigüedad y en la Edad Media esto no importaba dando más valor al material en sí que a la fecha, aquello no importaba, además de que el tiempo se contaba de manera distinta en los diferentes imperios y siendo cambiado determinantemente por el régimen político del momento. Por lo que encontrar una moneda antigua con una fecha de acuñación es muy raro, y al hacerlo se debería tomar en cuenta que dicha fecha puede no ser el año de acuñación, sino la época del gobierno de dicho personaje. Incluso hay que tener en cuenta que actualmente ponemos en nuestras monedas a personajes heroicos que llevan siglos muertos. ¿Cómo podemos asegurar que los antiguos no hacían lo mismo? Haciendo que todas nuestras conjeturas y especulaciones históricas sobre los períodos de reinado sean totalmente inválidas. Incluso alguien de esa época podría haber encontrado o guardado monedas pertenecientes a imperios pasados por largos periodos, monedas con caras de gente que murió hace mucho más de lo que creemos, y al ser encontradas en el mismo estrato de lodo, son datadas igual que todo y dicho personaje añadido a la cronología de por ejemplo Roma, sin darse cuenta que basan sus dataciones en meras conjeturas. Existe también evidencia de monedas acuñadas en provincias fuera de los imperios, esto debido tanto a la falsificación, como a la falta de comunicación entre provincias muy alejadas. Dichas provincias hacían copias de las monedas imperiales para comerciar entre ellas con su propia plata, sin importarles que el personaje retratado hubiera ya muerto. Un ejemplo de esto es la moneda griega tetradracma con la imagen de Alejandro de Macedonia. Durante muchos siglos esta moneda fue falsificada ahí donde se necesitara, por toda la costa del Mar Negro, en Asia Menor, en África del Norte y en el Medio Oriente, por lo que si se encuentra una moneda de este tipo en un estrato antiguo, será muy difícil determinar su edad verdadera, atribuyéndosele siempre el período alejandrino sin más. Por lo que no es posible datar con certeza absoluta ningún objeto en torno a la numismática hallada. Existen en la historia muchos historiadores de diferentes países que se han dado cuenta de este engaño y han hablado de esto en libros y textos desde hace varios siglos. De los personajes duplicados con distinto nombre pero vidas muy similares, llenando así los vacíos históricos y huecos dejados en la cronología actual. Muchos historiadores han criticado y descalificado la historia oficial de Scaliger y Petavius.
Uno de estos fue el propio Isaac Newton en el siglo XVIII, quien fijó los acontecimientos anteriores al período alejandrino hacia un tiempo más reciente y no hacía tanto tiempo atrás como nos hacen pensar. También el director de la Biblioteca Real de Francia, profesor de teología Ian Hagdua, ya en el año 1690 afirmó que la mayoría de las obras antiguas eran falsas y que fueron escritas por monjes en el siglo XIII. No olvidemos que Hagdua era una autoridad incuestionable no solo en teología, sino en arqueología, filología y también en muchas otras ciencias. A mediados del siglo XVIII el famoso y distinguido científico ruso Mikhail Lomonosov, padre de la ciencia rusa, habló en contra de la nueva versión de la historia rusa fabricada por los alemanes Gerhard Müller y Gottlieb Baer, tildándola de destructiva contra la real historia rusa de Tartaria. De igual manera un filólogo alemán del siglo XIX llamado Robert Baldhaus, explorando la antigua poesía de Homero, Sófocles y Aristóteles, descubrió que el estilo de sus obras es sumamente parecida al estilo de los trovadores medievales. Más aún, en el latín de Horacio se observa la influencia del italiano y del alemán, lenguas que no existían aún en la época de Horacio según la historia oficial. Baldhaus concluyó que todos estos escritores antiguos son de hecho mucho más recientes que lo que nos dicen. El historiador alemán del siglo XIX Theodor Mommsen, fue uno de los mayores representantes de un campo científico llamado hipercriticismo. Mommsen escribió sobre las discrepancias explícitas en la cronología romana, fue él quien se dio cuenta de que existía una variación de 500 años de error en un evento tan importante como la fundación de la antigua Roma. Nikolai Morozov, director del Instituto Deskov de Ciencias Naturales de Rusia, escribió en 1918 acerca de cómo la cronología de Scaliger fue ampliada artificialmente y por qué debería de revisarse meticulosamente. Morozov determinó que algunos textos, los mismos eventos, están datados en años diferentes, lo cual pudo deberse a la transcripción y registro realizado por diferentes cronistas que más tarde fueron percibidos como hechos totalmente independientes. Estos eventos fueron datados y colocados paralelamente y con muy pocas diferencias, siendo así hechos duplicados como reflejos fantasmales de períodos históricos reales. Uno de estos ejemplos es el emperador Octavio Augusto y Constantino I el Grande, cuyas vidas y reinatos fueron muy parecidos incluyendo sus muertes. No solo está esa, existen muchos ejemplos de personajes y períodos históricos repetidos de los cuales iremos hablando en próximos vídeos. Pero por ahora debemos entender que en la historia que nos dictaron existen muchísimas anomalías y alteraciones muy impresionantes que rayan incluso en lo legendario. En vídeos pasados les mostré esta imagen de Estrasburgo en la antigua Alsacia. Este es un pequeño pueblo en la región oeste de Países Bajos al norte de Holanda. Construido en una isla artificial, lo cual para la época es sumamente increíble. Este pequeño pueblo muy antiguo no fue afectado por ninguna guerra o cataclismo de barro. Fue establecida antes del siglo XIV y como podemos apreciar esto pertenece a lo que sería el antiguo orden mundial. Aquel viejo orden del cual no nos cuentan nada y nos obligan a creer que fueron gente bárbara y sin conocimiento real. No obstante, aquellas construcciones aún son demasiado magníficas y nos desconciertan en cuanto al nivel de perfección y detalle que tenían. De refinamiento incomprensible. Durante mucho tiempo se pensó que todo este detalle y adorno propio de estos períodos históricos era simplemente por gusto estético. Sin embargo, hemos dejado de construir con dicha majestuosidad. Y hacerlo en la actualidad a la manera antigua resultaría sumamente costoso, por no decir imposible. Nos dicen que estas construcciones eran hechas de esta manera para fines defensivos, sin embargo en dicha época ya existía la pólvora, y estas fortalezas, como lo muestra esta moneda, comúnmente eran asediadas con cañones e incluso protegidas desde dentro con los mismos. Entonces podemos concluir que dichas estructuras no fueron perfeccionadas con el fin de disparar desde ahí o proteger, sino tal vez con unos propósitos muy diferentes a lo que nos dicen. En este video examinaremos cierta evidencia que nos indica que hay mucho que nos esconden sobre estas estructuras geométricas tan perfectas y antiguas, así como la verdadera historia del imperio de Tartaria y el viejo orden mundial en el que Rusia ocupaba un papel protagonista en el régimen hegemónico de la época. Ahora analizaremos imágenes de lo que los historiadores llaman Starforts o fuertes estrella, también llamados rebellines. Son ciertas construcciones muy impresionantes cuyo patrón se repite en infinidad de sitios por todo el mundo.
y que han sido minimizados y ocultados de nuestra historia junto con el Imperio Tártaro y muchos otros hechos increíbles que iremos analizando. Los historiadores oficialistas institucionales afirman que estas fortalezas eran construidas así para colocar a los arqueros y sus defensas de manera más certera que las tradicionales torres circulares. Sin embargo, al no haber torres altas, nos hace cuestionar el uso militar o defensivo de estas formas, siendo más probable que tuviesen un uso totalmente diferente. Aquí vemos una muralla construida alrededor de una fortaleza común. Al mirar la simpleza de estas en comparación con las demás podemos pensar, ¿en verdad hacen gran diferencia las puntas ante un asedio militar? ¿Tanto como para justificar una labor tan grande y complicada de construcción? Y si era estético, ¿en verdad era necesario tanto trabajo para algo que solo sería admirable desde el cielo? Es interesante notar la perfecta escala, así como la simetría en relación a todos sus lados en cada uno de los casos. Siempre perfecto. Los historiadores admiten que no tienen idea de las herramientas usadas en la antigüedad para medir y trazar grandes espacios con tanta perfección, eso sin contar la labor titánica de hacer una isla artificial en cada uno de estos fuertes encontrados por todo el mundo. Más interesante aún es que durante las restauraciones a unas de estas estructuras se dieron cuenta de que las medidas y escalas de las puntas tenían cierta concordancia con las distancias y direcciones de las líneas energéticas. Es decir, las corrientes de energía etérica que circulan por el reino del aire. Incluso el mismo Tesla sabía sobre la energía que circula libremente por el aire. ¿Podrá ser que los antiguos conocieran ya sobre estas energías libres? En otro video ya hablamos sobre Tartaria y el diluvio de lodo que sepultó estructuras gigantescas. En este grabado antiguo podemos apreciar la diferencia en el nivel del suelo, asimismo una estructura muy interesante aparece ahí. Una escultura en forma de bola. Puede ser. Lo cierto es que se asemeja mucho a un generador de Van de Graaff. Así, conociendo los OTARs y todos aquellos objetos y estructuras fuera de tiempo que han aparecido y que nos maravillan y desconciertan, podemos revalorar y darles un segundo análisis a todas aquellas leyendas increíblemente antiguas sobre ciudades apabullantes dotadas de tecnologías de energía libre. Ciudades legendarias como la Atlántida o Lemuria, Shambhala y muchas otras. Debemos entender que todas estas estructuras y objetos antiguos nunca nos las mostrarán en las escuelas y universidades, esto debido a la gran polémica que suscitan en torno a sus orígenes y propósitos. Este es el antiguo calendario eslavo, o círculo de Swarovski, pudiendo apreciar en él grandes similitudes con los Star Forts. Los Star Forts son sin duda estructuras increíbles, debido a que desconocemos todo sobre ellos. Lo cierto es que están ahí recordándonos la gloria del viejo mundo, historias que ya no nos permiten conocer. Observen estos mapas y analicen el por qué dedicar tanto tiempo a diseñar, planificar y construir en perfecta simetría. También es interesante darnos cuenta de que muchas de estas estructuras están destruidas y cubiertas por tierra o incluso vegetación. Muchas otras han sido reformadas e integradas a las construcciones, como por ejemplo la isla de la Estatua de la Libertad, cuya base es mucho más antigua que la estatua misma. Estas formas geométricas no son al azar, sino que responden a geometría sagrada ligada a la energía etérica. Incluso existen artefactos muy antiguos para medir dichas energías. Artefactos increíbles que nos transportan a una era mágica y legendaria. Artefactos que por su complejidad continúan apabullándonos hasta nuestros días y que por obvias razones nunca te mostrarán. De esta manera podemos darnos cuenta de la lucha acérrima que existe por esconder nuestro pasado. Imperios gigantescos con tecnologías perdidas. Objetos misteriosos de asombrosa complejidad y con fines que muchas veces desconocemos. Vean todos estos artefactos extraordinarios, los cuales, como ya dijimos, son imposibles de datar. Ante tales descubrimientos los arqueólogos no pueden sino encogerse de hombros e intentar monetizar su hallazgo lo mejor posible, fundamentándolo ante algún instituto con una fecha interesante para la oficialidad. Ningún arqueólogo buscará perder su buen dinero y empleo argumentando algo que va en contra de la cronología histórica establecida por el Vaticano y la realeza. Es por ello que todo lo que no conviene es escondido o minimizado para que nunca des fácilmente con ello. Para que nunca despiertes ni te des cuenta de que la mayoría de lo que nos contaron y nos cuentan actualmente en las escuelas es mentira. Vean estas calles antiguas dotadas de iluminación. ¿Qué son esas lámparas sin cables? ¿Cómo es que funcionan? No creo que alguien ponga una vela ahí cada hora en cada una de ellas. O que esté escurriendo cera todo el tiempo en la cabeza de la gente que pasa por debajo. ¿Acaso estamos frente a tecnología de iluminación antigua desconocida?
¿Por qué esta pintura de la época aparece la ciudad siendo iluminada por ellas? ¿Qué son estos artefactos luminosos retratados en estas obras y cómo es que funcionan? En esta imagen podemos ver la energía etérica constituida por sus símbolos, actualmente llamados positivo y negativo, y cómo es que estos artefactos lo canalizan en energía radiante emitiendo luz. Aquí podemos ver otra imagen donde se muestra esta misma energía siendo recibida por las antenas de los edificios. ¿Acaso necesitamos más pruebas? Más pruebas entonces, aquí tenemos uno de estos artefactos antiguos siendo llevado por una mujer miembro de los Caballeros de Malta tras la finalización de un nombramiento. Estos mismos artefactos son representados en pinturas antiguas dotadas de una esfera en su centro, la cual proveía la iluminación. A casi todos estos artefactos les ha sido removido el orbe, sin embargo aquí podemos apreciar uno de ellos. Estos artefactos eran y son considerados sagrados ya que se creaban con el uso de la alquimia y de procesos de magia ritualística. Más adelante haremos un video de cada una de estas cosas increíbles, explicando a detalle su procedencia, pero por ahora solo debemos entender que nunca nos dirán la verdad sobre nuestra verdadera historia, sobre la magia y los procesos alquímicos que conforman este mundo. Ellos no quieren que conozcamos la grandeza de nuestro pasado, nos engañan para pensar que todo es y fue justo como nos lo dicen. Nos mienten para conformarnos con el mundo que ponen ante nuestros ojos y así nunca nos preguntemos sobre lo antiguo. Sobre lo verdaderamente importante. Es momento de dejar de ser simples esclavos por papelitos. Darnos cuenta de que las escuelas nunca nos hablarán de la verdad, solo nos dirán lo que necesitamos saber para ser unos esclavos sumisos, para que eduquemos a nuestros hijos en las mismas mentiras. ¿Qué haremos al respecto? Unámonos. La oscuridad no se combate, se ilumina. Demostrémosles que no los necesitamos. Es momento de educar para el futuro. Cada uno tenemos el poder para llegar a más personas. Comparte. Conquistemos un alma a la vez. Nosotros hablamos con la verdad y seremos escuchados. Solo tienes que despertar del gran engaño. El sistema no funciona. Hora de salir. Creative Factory Project.